Bienvenidos a una nueva clase en línea. En esta ocasión estaremos estudiando a las progresiones aritméticas. ¿Qué son entonces las progresiones aritméticas? No son más que un tipo de sucesión en el cual sus elementos son un conjunto numérico o alfanumérico que está ordenado y han sido construidos siguiendo cierto criterio o cierta regularidad. Para ello vamos a tratar de entender estas progresiones con un ejemplo básico. Vamos a decir que si yo tengo, por ejemplo, vamos a imaginar que tengo yo palillos de fósforos o cerillos y quiero construir a través de esos cerillos triángulos. Digo que para construir un triángulo voy a necesitar 1, 2 y 3 cerillos. Si quiero construir un triángulo, lo voy a identificar así para acordarme. Si quiero construir un triángulo, voy a necesitar, dije, 3 cerillos. Pero si quiero construir 2, ya no necesito construir todo el triángulo, sino que basta con que yo los ponga de esta manera y ya tendré aquí mi segundo triángulo. Y para construir ya 2 triángulos ya no necesito 3, sino que ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cerillos. ¿Qué tal si yo quiero construir un triángulo más? Si yo quiero construir un triángulo más, mi tercer triángulo, me voy a dar cuenta que ya no necesito 5, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cerillos. ¿Qué tal si quiero construir uno más? Pues aplico lo mismo, ¿verdad? Y tendré construido uno más simplemente con 9 cerillos. ¿Para qué me sirve esto? Para entender algo que es básico en las progresiones aritméticas. Darme cuenta que el primer triángulo va a ser un tanto distinto porque yo para el primero necesité 3 cerillos. Mientras que para el segundo, el tercero, el cuarto y todos los que vengan de ahí en adelante, yo solamente voy a necesitar ya sumarle 2. A eso le llamamos patrón o regularidad, porque de ahí en adelante solamente con utilizar 2, 2, 2, 2, 2 voy a hacer un triángulo más. Entonces ahí nos ha quedado claro algo. Primero, que el primer término o el primer elemento siempre es diferente y que los demás sí están basados en un solo patrón o en una sola construcción. Vamos a olvidarnos entonces de los cerillos, porque creo que hemos entendido lo básico de ellos. Y vamos a trabajar solo con los números. Digamos entonces que los números que teníamos eran 3, 5, 7 y 9. Bien, como decíamos, una progresión aritmética no es otra cosa que un conjunto de números. Normalmente son infinitos, a excepción de cuando yo le pongo límites. Pero si son infinitos y yo quiero, por ejemplo, aquí tengo un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. Cada uno de los números se va a llamar término. Entonces tengo mi primer término, segundo, tercero y cuarto. Si yo quiero, por ejemplo, buscar un quinto término, basta con darme cuenta qué regla siguió la construcción de los demás números para poder ver cuál es el número que sigue. Por ejemplo, si yo me doy cuenta entre el 3 y el 5, la regla que siguió es simplemente haber sumado 2. Entre el 5 y el 7, también haber sumado 2. Normalmente en una progresión aritmética yo no necesito que solamente más de 2 veces se me repita este valor para darme cuenta que esa es mi regularidad. Es decir, de aquí en adelante siempre sumará 2. Entonces, si yo quiero obtener el próximo elemento, me voy a dar cuenta que simplemente lo podría obtener sumando 2 más. Es decir, mi próximo elemento sería 11. Y si quiero buscar un próximo elemento, lo haría de la misma forma, volvería a sumar más 2. Entonces una progresión aritmética básicamente es una sucesión que está basada en sumas o restas. Entonces tiene un crecimiento estándar, crece de una manera lenta, no es tan acelerado, de cuenta 3, 5, 7, 9, 11, el siguiente sería 13, el siguiente 15 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tal si a mí me piden, por ejemplo, buscar el término octavo? ¿Yo qué tendría que hacer? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Necesitaría buscar el sexto. Y el sexto sería más 2, sería 13. Necesitaría buscar el séptimo, que también sería más 2 y sería 15. Y
sumaría más 2 para obtener mi octavo término, que es el que me habían dicho que busque, que es 17. Pero ¿qué tal si no se me pide buscar algún número de término bajo, sino que por ejemplo se me dice busque el término número 54, o me dicen busque el término número 160? Entonces yo me doy cuenta que para obtener por ejemplo el 160 voy a llenar toda mi pizarra, porque voy a tener que ir paso a paso, uno por uno. Entonces me tomaría mucho tiempo, ¿no? Para ello existe algo a lo que denominamos el término general, ¿verdad? El término general, que no es más que una fórmula la cual sigue todos los parámetros de las progresiones aritméticas, y de esta manera podemos llegar a encontrar cualquier término de manera mucho más rápida. Claro está que de pronto usted dice, si me piden el sexto término, lo hago así, de manera manual, mucho más rápido. Y ahí ya va a depender mucho de la forma en que usted tenga para hacerlo, porque lógicamente si se me pide algún número pequeñito y está cerquita, es mucho más fácil hacerlo así. Mientras que si se me pide un valor más lejano, va a ser mucho más fácil utilizar la fórmula. Entonces vamos a ver cuál es esta fórmula o término general. El término general de una progresión aritmética es el siguiente, y ya vamos a entender el porqué de estos valores. Bien, el término general de la progresión aritmética me dice que a a la n es igual a la 1 más n menos 1 por d. Y todo esto parece incomprensible porque veo solamente estos valores, pero vamos a analizar la progresión para ir entendiendo cada uno de ellos y cómo reemplazarlos. Bien, vuelvo a la progresión anterior y voy a decir entonces que en esta progresión, por ejemplo, planteemos un ejercicio. Vamos a decir que se me pide buscar el término número 54, el 54avo término. Voy a buscar entonces el término número 54, lo voy a hacer por fórmula, porque si lo hago así me tomaría un montón de tiempo. Entonces para ello vamos a hacerlo por fórmula. Lo primero que yo voy a recordar es que cuando había hecho los triangulitos, yo había dicho que el primer término normalmente no se construía de la misma forma que los anteriores, que era independiente, tenía su propio estilo, no dependía de ninguno de los otros como en el caso de los demás. Entonces en este caso vamos a ir separando aquel término. Vamos a decir que a ese término A1, como siempre es independiente, es diferente, yo necesito diferenciarlo. Entonces vamos a decir entonces que A1 va a ser siempre primer término, el primer término. Bien. Luego yo necesito encontrar n, y n no va a ser otra cosa que el número de términos que se me pide encontrar, en este caso el 54. Y d no es otra cosa que la diferencia que existe entre cada uno de los términos, la regularidad o diferencia que encuentro. Mire que es una regularidad, un patrón o una diferencia, porque en todos se suma más 2. Entonces la diferencia en este caso será 2 positivo. ¿Por qué le digo y aclaro que es 2 positivo? Porque puede llegar el momento en que tenga una serie en donde en lugar de sumar, reste, y ahí sería el valor negativo. Bien, entonces como ya tengo estos elementos, yo simplemente necesito reemplazar estos elementos acá. Entonces voy a reemplazar estos elementos y me voy a dar cuenta entonces que si me dice a a la n, la a sigue siendo a, pero la n ya sé que es 54, entonces voy a decir que voy a buscar el término 54. Y para buscar ese término 54 voy a ir reemplazando los valores. A la 1, primer término, que en este caso es 3, más n, que es 54, menos 1 por d, que es 2. Cuando ya lo tengo de esa forma, lo único que tengo que hacer es resolver la operación que me indica. ¿Qué me indica la operación entonces? 54 menos 1, que es 53, por 2. Cuando ya llego a este punto, voy a tener dos operaciones posibles, una suma y una multiplicación. Según la ley de las matemáticas, me dice que primero se deben efectuar las multiplicaciones. Entonces voy a efectuar primero las multiplicaciones. 53 por 2 sería igual a 106. Y entonces el término 54 es 3 más 106, 109.
¿Qué quiere decir aquello? Que si yo hubiera seguido primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, cuando llegaba al número 54, el valor que me tenía que salir era 109. Y lo he obtenido con la fórmula de una forma mucho más rápida y he evitado llenar toda la pizarra. Entonces simplemente funciona de esta manera. Veamos otro ejemplo entonces. ¿Qué tal si ahora tengo la siguiente progresión? Tengo la siguiente progresión y se me pide ya no encontrar el término 54, sino el término 18. ¿Qué tal si se me pide ahora encontrar el término 18? ¿Qué tengo que hacer entonces? Primero voy a ir recogiendo los datos. Si tengo que recoger los datos, lo primero que voy a buscar es el primer elemento, y en este caso el primer elemento, o sea, A1, será igual a 20. ¿Qué es lo de luego que tengo que buscar? El número que se me pide. En este caso se me pide el término 18, el número del término que es 18. Y lo siguiente que es la diferencia. Y la diferencia en este caso, si yo me pongo a buscar la diferencia, digo que el primero y el segundo ya no hay una suma, ahora hay una resta de 2 y hay una resta de 2. Entonces la diferencia en este caso va a ser menos 2. Como ya tengo los valores, mi siguiente paso va a ser simplemente aplicar la fórmula. Entonces voy a recordar que la fórmula era a a la n igual a a la 1 más n menos 1 por d. Si ya tengo la fórmula, entonces lo siguiente que voy a hacer simplemente es reemplazar los datos. Y voy a reemplazar los datos entonces diciendo que voy a buscar ya no a la n, sino a sub 18, porque voy a buscar el término 18. A la 1 en este caso vale 20 más n, que es 18, menos 1 por menos 2. Si no lo puedo hacer bien, lo mejor es que usted utilice ahí los paréntesis para saber que ese menos no es de una resta, sino que es el valor numérico. Entonces para ello voy a seguir avanzando entonces y voy a realizar las operaciones. El 20 no le puedo nada hacer. 18 menos 1 es 17 por menos 2. La siguiente operación que debo de hacer en este caso ya es la multiplicación. Entonces voy a decir más por menos, menos, y 17 por 2, 34. Al final voy a tener 20 menos 34, que será igual a menos 14. Recuerde que signos distintos restan. Entonces el término 18 de esta progresión será menos 14. Es decir, va a llegar a los valores negativos, puesto que seguiría 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0 y comenzamos con los negativos, ¿no? Entonces el término 18 de esta progresión va a ser negativa. Y la hemos calculado también de la misma forma. Bien, para terminar, entonces ya con esta clase, vamos a diferenciar entonces que existen dos tipos de progresiones aritméticas. La primera de ellas, a la que llamamos una progresión ascendente, que era como la que habíamos hecho al principio, y se llama ascendente porque sus valores van creciendo cada vez, es decir, empezamos de menor y vamos hacia el mayor, como en este caso. Y por otro lado tenemos las descendentes, que son como el caso anterior, en la cual vimos que los valores empiezan de mayor y empiezan a disminuirse hasta los números menores. Entonces existen estos dos tipos de progresiones aritméticas: las ascendentes que crecen y las descendentes que decrecen. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar en esta clase. En la próxima clase vamos a ver la sumatoria de progresiones aritméticas y vamos a ver algo muy interesante por ahí.